una cita del primer disco solista de John Lennon, el disco que se llama The Plastic Ono Band, y que dice la canción God: Dios es un concepto mediante el cual medimos nuestro dolor. Esa es un poco la forma en la que Lennon aborda la cuestión de lo divino en esa canción, y en el libro, en este capítulo en particular, intento tirar algunas claves, diferentes claves y formas en las cuales Dios ha sido visto a lo largo de la historia. Dios ha sido visto como el motor primero, pensamos en Aristóteles por ejemplo, ha sido visto como el Deus ex machina, es decir, de pronto aparece una explicación que no se puede justificar por medios racionales, entonces eso tiene que ser Dios. Una versión secularizada del mismo concepto y más reciente, el Dios de los huecos, ese que explica lo que la ciencia no puede explicar, el Dios entendido como pura construcción social, ¿sí? Muchas formas de pensar lo divino, y los cristianos decimos, bueno, la forma en la que nosotros nos acercamos al misterio de lo divino tiene que ver con la persona de Jesús. Jesús es como la clave a partir de la cual entendemos quién es Dios. Ahora, si nosotros decimos que Jesús es eso, ¿cómo debemos relacionarnos y entender estas otras formas de acercarse al misterio de lo divino? ¿Cómo podemos hablar sobre eso? La actitud debería ser cerrarnos dogmáticamente a todas esas formas diferentes de entender el misterio de lo divino, o más bien deberíamos dialogar, aceptar cuál debería ser la actitud con la que nosotros escuchamos y respondemos a esas diferentes formas de acercarse al misterio de lo divino. Muy buena pregunta. Me parece interesante que muchas personas prefieren un Dios concepto, un Dios idea, Dios filosofía, Dios que es fácilmente manipulable, que puede seguir y buscar sus propios antojos, satisfacer sus propias necesidades, pero el Dios de la Biblia se presenta como Dios persona y da a conocer su nombre propio. Y creo que es interesante que Dios interviene en la historia no como concepto o filosofía, sino como persona, y persona que no tiene una imagen física que puede ser manipulada o usada para los antojos del pueblo en su momento, sino que se da a conocer como persona. Y me parece interesante que incluso C.S. Lewis dice que es como un intruso que interviene en la historia humana, y en ese momento C.S. Lewis no quería saber nada de Dios, pero Dios seguía asomándose y haciéndose presente en la vida de Lewis. Y creo que para muchos prefieren un Dios idea porque es fácilmente manipulable, o sea, pueden hacer con él o deshacer con él lo que quieran. Pero es interesante que Dios se revela en la historia cristiana como persona, que interviene y que habla, y por eso cuando da su currículum sobre el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, da a conocer su intervención humana para que lo conozcamos, no como idea abstracta de los filósofos griegos, sino como persona. Entonces quitar el foco de todas estas ideas y más bien hacer un hincapié en sus manifestaciones, en sus intervenciones. Claro, es interesante ver los atributos de Dios, y durante los años 40, 50, 60, la modernidad era muy común hablar de Dios a partir de los atributos. Todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Claro, y también es un vicio de la teología sistemática, porque trata de definir un Dios sin hablar de la historia, sin tomar en cuenta la narrativa, sino con términos filosóficos griegos, trata de poner a Dios en un sitio, describirlo como es, para poder compararlo con otros dioses, con otras ideas, con otras teologías. Y creo que eso le resta a Dios, porque mi papá, por ejemplo, no es solamente una serie de atributos, sino es quien estuvo conmigo, quien intervino, quien me habló, quien me ama. Entonces, conocer a Dios así, meramente en un nivel intelectual, reduce lo que podría ser el conocimiento de Dios. Porque es un ejercicio intelectual y no algo que involucra a todo el ser humano.